Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es encarar geometría. Y para encarar geometría, lo que vamos a hacer mucho en esta unidad, tristemente en las actividades que aparecen, es usar muchos nombres raros. ¿Sí? Va a haber mucho nombre raro de cosas que van a pasar. Yo no me voy a centrar tanto en el nombre ahora de las cosas. Me quisiera centrar en que puedan identificar las relaciones que hay más que nombrarlas. Si ustedes las pueden identificar, el nombrarlo se vuelve secundario. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con identificar cosas? Bueno, eh, la idea de lo que vamos a ver ahora es poder responder una pregunta que les va a ser útil la respuesta para responder o para encarar cualquier tipo de ejercicio o situación donde requieran lo siguiente, que es, y por ahí les resulta raro, pero hay un famoso dicho, o más que dicho, hay una propiedad, que nos dice que si uno tiene un triángulo, como el que dibujé ahí, y parece magia oscura lo que voy a decir, pero la suma del ángulo azul con el ángulo rojo con el ángulo verde, ¿alguna sospecha cuánto debería dar eso? Si yo sumase todos esos ángulos. Por ahí lo saben, por ahí no, pero es una propiedad bastante loca. ¿Alguna lo conoce? No recuerdo. No importa, no hay por qué recordar, era simplemente para saber si alguna vez lo habían escuchado. Bueno, la propiedad lo que nos dice es que el ángulo azul sumado, lo voy a escribir así, con colores y simbolitos, sumado con el rojo y sumado con el verde, esto me tiene que dar 180 grados. Bueno, pero ¿qué significa 180 grados? Nosotros cuando hablamos de la amplitud de un ángulo, no sé si alguna vez escucharon date vuelta a 180, eso significa darse media vuelta. ¿Sí? Si uno tiene esta dirección y se abre, por ejemplo, hasta acá, y continúa abriéndose y abriéndose hasta que llega a la mitad de la vuelta, acá decimos que tenemos 180 grados. Y este tiene un nombre, ese ángulo se llama llano. ¿Sí? Después si uno continúa haciendo la vuelta completa, si quiere, y llega de nuevo a donde partió, ahí tenemos 360 grados. ¿Sí? Esto es sobre las amplitudes de los ángulos, pero fíjense lo curioso entonces, me están diciendo que si yo sumo todos estos ángulos, este y este de acá, lo que voy a obtener es media vuelta. ¿No les parece loco? Sí, no pareciera. Porque encima lo están diciendo para cualquier triángulo, tenga la forma que tenga. Claro. O sea, mi triángulo podría bien ser algo así, y seguiría sumando lo mismo. Podría ser algo así, seguiría sumando lo mismo. Siempre y cuando sea un triángulo, me están diciendo eso. Bueno, el objetivo, en principio, sería ver qué herramientas necesitaríamos para poder responder esto. Y van a ver que va a salir todo bastante intuitivo, si quieren. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo que primero me gustaría que observemos es lo siguiente. Y imagínense que yo tengo una línea recta, a la cual voy a pinchar acá y voy a sacar lo que se llama una semirrecta a partir de ahí. ¿Sí? Yo me tuve que abrir una cierta cantidad para allá, ¿no? Tuve que hacer cierto ángulo o cubrir cierta amplitud en esa dirección para levantar, si quieren, esta semirrecta. Bueno, si yo quisiera ahora poner otra semirrecta que también parta de ese punto,
Pero me abro, ¿en qué dirección? Me abro de acá para allá. Pregunta. Para que entre la que yo hice, que la voy a marcar en verde. Para que entre la que está en verde y la que está en rojo me quede algo, una línea recta. ¿Qué relación tendrá que haber entre este ángulo de acá y este ángulo de acá? Yo quiero abrir estos bracitos, si quieren. Al verde yo ya lo dejé fijo. Imagínense, a este ya lo dejé fijo. ¿Cómo me tengo que abrir con el rojo para que se me forme una línea recta entre la verde y la roja? Me tendré que abrir una distinta cantidad, más, menos, la misma cantidad que en el verde. ¿Se entiende Como está la...? lo verde. 90 grados, dice. Ahí hice 90 grados, Mailen. Mira, este de acá es 90. Es un cuarto de vuelta. No sé si pueden apreciar eso. Esto sería un cuarto de vuelta, ¿no? Sí. Está bien que lo representé a mano, no tengo el pulso perfecto, pero sería un cuarto de vuelta. Pero fíjate que entre el cachito verde y el cachito rojo no me queda una línea recta. Pego una comba, ¿no? Yo vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Llego justo a este punto. ¡Ay! Se me curva. Yo no Hay que quería seguir eso. derecho. Claro, yo quería seguir derecho. La compañera, Mabel, si mal no la escuché, corregime, dijiste que abra lo mismo, ¿no? Que Que abra es lo lo mismo mismo. que el verde, ¿puede ser? O Sí. sea, Mabel propuso, bueno, hace la misma apertura que tenías acá. O sea, abrite lo mismo que tenías del otro lado. Sí. Espera que me abrí un poco más. Ahí. Abrite lo mismo que tenés acá. Y ahora tengo la línea recta. ¿Sí? Si yo me abrí lo mismo de un cachito y lo mismo del otro, estoy manteniendo, ¿no? El alineado, si quieren. Estaría haciendo esto, ¿no? No sé si ven mis manos, Sí. pero estaría haciendo eso. Entonces, ¿qué concluimos de acá? Bueno, lo que podemos concluir... un momentito. Lo que podemos concluir es que si tenemos un cruce de dos rectas, ¿no? Porque acá al fin y al cabo ahora tenemos dos rectas, la verde y la azul. Este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Iguales. Son iguales, coinciden. Y pregunta, ¿qué pasará entre este ángulo de acá y este ángulo de acá? También son iguales. También van a ser iguales, ¿no? Porque entre ambos en principio tienen que sumar 180, ¿no? ¿Y por qué digo 180? Entre el verde y el rojo. ¿Por qué diré que tienen que sumar 180? Bueno, porque si yo vengo este caminito, y si quieren hago la flecha al revés, así no mareo. Ahí. Si yo vengo por el caminito del verde y le sumo el caminito del rojo, ¿a dónde llegué? A la mitad de la vuelta, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre del otro lado. Entonces, si tenemos lo que se llama ángulos opuestos por un vértice, es esta situación. ¿Sí? Tenemos un vértice, este punto de acá. El cruce de ambas rectas lo podríamos llamar un vértice. Y lo que estamos diciendo es que ángulos que sean opuestos por el vértice, por ejemplo, este de acá y este de acá, van a medir lo mismo. ¿Por qué opuestos? Bueno, fíjense, este ángulo que voy a marcar acá, el que voy a pintar, ¿con qué otro ángulo será opuesto por el vértice? Bueno, el que está pegado al lado y que, oh casualidad, suma 180 con él, a ese lo llamamos adyacente. ¿Sí? Entonces, decimos que es opuesto por el vértice justamente si no está pegado, si quieren, al verde que pinté, y es el siguiente del otro lado, es este de acá. Entonces diríamos, por ejemplo, que estos dos que pinté en verde son opuestos por el vértice, son iguales,
Y lo mismo pasará con este rojo que voy a pintar acá y este rojo que voy a pintar acá. La idea esta, espero que se haya más o menos entendido, es traten de compensar lo mismo que abrieron de un lado o del otro, van a tener la misma inclinación. ¿Cómo lo llamamos? Opuestos por el vértice, ¿sí? A esos ángulos que quedan asociados. Los ángulos verdes y rojos se llaman opuestos por el verde. Lo que uno diría si los quiere numerar, por ejemplo, diría, bueno, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Lo que diría es, los ángulos, por ejemplo, el 1 y 3 se llaman opuestos por el vértice. Y lo mismo podríamos decir del ángulo 2 y el 4, ¿no? Ese es el nombre formal. Entonces, si en algún lugar les aparece escrito opuesto por el vértice, recuerden este esquema, ¿sí? Van a tener un cruce de dos rectas y ya saben identificar a qué llamamos opuestos por el vértice. Y no solo eso, sino que se llaman opuestos por el vértice y son iguales, ¿sí? En amplitud, miden lo mismo. Entonces, esto por un lado. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente situación? Vamos a complejizar un poco más las cosas. ¿Qué pasa si yo tengo dos rectas que son paralelas? Voy a decir esta y esta. Vamos a decirle L1 y L2. ¿Sí? La recta L1, la recta L2. Acá voy a añadir un comentario abajo que diga, quiero que estas dos rectas sean paralelas. La recta L1 y la recta L2 son paralelas. ¿Qué pasa si yo estas dos rectas las corto con otra? ¿Sí? Que no es paralela a ninguna. Fíjense que se me terminan formando varios ángulos, ¿no? ¿Qué quiero decir con varios ángulos? Bueno, yo podría decir que acá tendría el ángulo 1, acá tendría el ángulo 2, acá tendría el ángulo 3, el 4. ¿Sí? ¿Cuál sería el ángulo 2? Bueno, el que abre desde acá hasta acá. ¿Cuál sería el ángulo 1? Bueno, el que abre de acá hasta acá. Y así. Ejemplo, ¿no? Les voy a poner los números, nada más. 3, 4. Acá también se me arman, ¿no? De este lado, con la otra recta. 5, 6, 7 y 8. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Habrá alguna relación entre esos ángulos? ¿Qué creen? A priori, ¿les parece que tendrán alguna relación o por ahora no sospechan mucho? Sí tienen, dice Mailen. Bueno, sería razonable pensar que tengan, ya que la recta L1 y la recta L2 y son paralelas, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el ángulo 4, o sea, lo que yo me abro desde acá hasta acá, fuese distinto de lo que yo me abro de acá hasta acá? ¿Qué pasaría en esa situación? Si el ángulo 8 es más grande que el ángulo 4, ¿qué pasaría? Y imagínense si yo lo movía hasta acá, a ese ángulo, y lo que ocurría es que me quedaba esto. Y eventualmente la recta L, que ya no sería una recta, la L2, se me cruzaría con L1, ¿no? Pasarían cosas raras. ¿Eso se aprecia lo que dice ahí?
dije, si el ángulo 8 es un poquito más grande que el ángulo 4, si difiere, primero que ya L2 deja de ser una línea recta. Y después lo que pasa es que se me cruza con L1, pero yo dije que quería que sean paralelas. Entonces, el ángulo 4 y el ángulo 8 son iguales. Y lo voy a escribir así entre comillas, ¿sí? Recuerden que acá los números me están representando ángulos. ¿Quieren que lo cambie por letras así no nos mareamos? Porque 4 es distinto de 8. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Quieren que lo cambie con letras? Así no nos mareamos con poner los números. Por mí está bien. Mailen, ¿te molestan los números o...? No, no, bueno. Pero recuerden, por favor, 4 es distinto de 8. En nuestro contexto, de ahora de geometría, 4 y 8 representan ángulos. Bueno, el ángulo 8, el ángulo 4. No, no es que el Sí. número 4 es igual al número 8. Hay otros lugares donde en la matemática pasan cosas raras, bueno, para más adelante, pero acá representan ángulos, ¿sí? Según este esquemita. El 4 es el que está ahí, el 8 es el que está allá abajo. Bueno, de la misma forma, si las convencí de eso, lo podría haber mirado desde acá, ¿no? Desde el otro. Desde el 6 y del 2, ¿no? Podría haber pensado exactamente lo mismo, pero comparando el 6 con el 2. Entonces lo escribo también. El 2 va a ser igual al 6. Bueno, y lo mismo podría haber pensado, pero del otro lado, con el 1 el 3, el 5 el 7, ¿no? El 1 me va a quedar igual al 5. El 3 me va a quedar igual al 7. ¿Sí? Y más aún todavía, ¿no? Porque fíjense, ¿qué habíamos dicho en la página anterior? En la página anterior dijimos, bueno, si tenés ángulos que están opuestos por un vértice, y acá veo que tenemos dos vértices, ¿no? Hay la recta L1 donde se cruza con la negra y la recta L2 donde se cruza con la negra. Entonces tendríamos dos vértices. Bueno, mirando este vértice de acá, ¿qué podemos concluir? Según lo de la página anterior, que 1 y 4 tienen que ser iguales, ¿no? Y además, que 3 tiene que ser igual a 2. Esto por opuestos por el vértice. Y podría decir algo similar, ¿no? Para el otro lado, para este lado de acá. El 5 tiene que ser igual al 8. Y el 6 y el 7 tienen que ser iguales. Entonces, de acá, opuesto por el vértice. De acá tenemos una cadena de igualdades, ¿no? Y de acá también teníamos otra. ¿Qué pasa si lo mechamos todo? Por ejemplo, yo sé que el 4 es igual al 1. Bueno, pero mirando acá, el 1 es igual al 5. O sea, voy a ir marcándolos acá. El 1 y el 4 eran iguales, propuestos por el vértice. Y además, el 1 y el 5 son iguales. Y además, ¿quién era igual al 5? El 8, lo tenemos acá abajo. Entonces todos los que marqué son iguales entre sí. El curioso es este y este, ¿no? Que 5 y 4 resultan iguales. Uno está de un lado, el otro está del otro, y ambos están comprendidos entre las rectas paralelas.
esa igualdad entre el 5 y el 4 tiene un nombre especial. Estas de acá también tienen un nombre especial, ya vamos a llegar ahí. Pero al 5 y al 4 los llamamos alternos internos, por ejemplo. Lo llamamos alterno interno. ¿Por qué alterno? Bueno, fíjense que uno está de un lado de la recta negra y el otro está del otro. Ahora, interno, porque están comprendidos entre las dos rectas paralelas, ¿sí? Entre L1 y L2. Fíjense que el 5 y el 4 están, si quieren, dentro, entre comillas. Estarían en este espacio de acá que voy a pintar. Ahora saco las líneas, pero estarían ahí. Y lo mismo podríamos decir entonces del 3 y el 6. Bueno, y si hay alterno interno, hay alterno externo. Escucho un susurro, tal cual, ¿no? Bueno, ¿y qué sería ahora si es alterno pero externo? Que van a estar por fuera, ¿no? Por fuera, entre comillas, de esa parte que yo había pintado, rayado. ¿Y qué nos diría? Bueno, por ejemplo el 1 y el 8, que yo ya los había marcado, ¿no? Para identificar esta primera relación. Al 1 y al 8, que resultan iguales, los llamamos alternos externos. Lo voy a escribir acá abajo así no me queda tan inundado. 1 igual 8. Alterno externo. Y como el 1 y el 8, también entonces lo serán el 2 y el 7, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, tenemos muchas relaciones que en principio no sabíamos si iban a estar, pero resulta que están muy íntimamente ligados los ángulos que aparecen acá con los ángulos que aparecen acá. ¿Y por qué está esta conexión íntima? Bueno, porque de entrada yo pedí que ambas rectas sean paralelas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 8 tienen un nombre. Yo siempre lo olvido. No me acuerdo si eran conjugados. Ahora lo verificamos con el apunte. El nombre en sí no nos importa demasiado a la hora de entender la relación. Pero a ustedes les va a convenir recuperar la relación, el nombre que le damos. Ahora les digo cuál es. Y les digo en qué página encontrarlo del apunte. ¿Sí? Está en la página... Acá. En la página 83 tenemos un listado grande de definiciones donde hay mucho nombre de todo lo que estuvimos haciendo. ¿Sí? Lo que a uno le termina importando al final del día son las relaciones, no tanto el nombre. Pero fíjense que acá, y encima se usan letras griegas, por eso no quería meter ya fideos raros, pero fíjense que aparecen estos símbolos, ¿no? Este se llama alfa, este beta, este pi, este omega. No se pretende que lo sepan, pero fíjense que esos fueron los simbolitos que usaron para identificar los ángulos, ¿sí? Entonces, fíjense que alternos externos ya hablamos de ellos, alternos internos también. Conjugados, acá tenemos un par. Entonces, bueno, me dicen alfa y pi son conjugado externo. Y me fijo en el dibujo de referencia a cuál hacía referencia. El que sea el alfa y el pi. Alfa acá y pi acá. Bueno, eran estos de acá. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso, conjugado externo se llamaría entonces, por ejemplo, al 1 y al 7. ¿Sí? No al 4 y al 8. Bueno, al 2 y al 8 también los llamaríamos conjugados externos. Pero tienen una curiosidad los conjugados externos, ¿no? ¿Y por qué?
El 8 y el 2. ¿Sospechan algo? Una relación que haya entre el 8 y el 2, por ejemplo. Voy a ir sacando marcas, así nos quedan solo los numeritos. Ahí va, así no nos mareamos tanto. Queremos ver si hay alguna relación entre este de acá y este de acá. Porque tienen un nombre. En el mismo semiplano. Están en el mismo semiplano, le da un nombre hiperformal, Mabel. A grosso modo, y en el lenguaje de la calle, es que están del mismo lado que de la Claro. línea negra, ¿no? Están del mismo lado, si quieren. Están a la derecha. Eso por un lado, sí. Pero más aún, ¿podemos afirmar otra cosa? Son externos. Son externos, sí, pero ¿no sospechan algo acá? ¿Qué pasa si yo acerco esta recta, la voy bajando, la deslizo, la deslizo, la deslizo hasta que se solapa con la L2? ¿Qué pasaría? El ángulo que me formaba acá, el número 2, se superpone con el del 6, ¿no? Habíamos dicho de antemano que eran el 2 y el 6 eran iguales. Lo tenemos acá. Yo lo que hice fue deslizar de a poco, manteniendo que sean paralelas. La deslicé hasta superponer acá. Bueno, si el 2 y el 6 eran iguales, ¿cuánto suman el 8 y el 6? Si yo hago este caminito hasta acá, ¿cuánto sumo entre el 8 y el 6? Y esta pregunta es clave. ¿Cuánto sumo si llego desde el 8 hasta el 6? ¿Cuánto hice acá? 180 a la mitad. Claro, ¿no? Es verdad que está inclinado y por ahí uno duda al principio, Sí. pero es la mitad de haber hecho el círculo completo, ¿no? Entonces, resulta ser que el 8 y el 6 suman 180. Bueno, pero nosotros sabíamos que el 6, ¿a quién era igual? Al 2. Entonces yo en el lugar del 6 puedo poner un 2. Esa es una de las relaciones locas que aparecen, ¿no? El 2 y el 8 suman 180. Bueno, curiosidades. Así como esa curiosidad, también vamos a tener curiosidades raras entre los que están aquí dentro, ¿no? Entre los internos. ¿Se les ocurre cuáles de estos pueden llegar a sumar 180? ¿Entre 3, 4, 5 y 6? Sabemos que 5 y 6 suman 180, ¿no? Si yo, por ejemplo, vengo desde acá y abro hasta acá, sumo 180. Bueno, 5 y 6 suman 180. Y pero el 6, ¿a quién era igual del otro lado? Por alterno interno, era igual al 3, ¿no? Lo tenemos acá. Entonces yo en el lugar del 6 puedo poner un 3. El que estaría cambiando ahora es este. 5 y 3 también suman 180. Y yo no estuve poniendo grados, pero recuerden que lo formal es escribir con grado. Ahí va. Entonces, el 5 y el 3 me terminaron sumando 180. Este es más turbio todavía, ¿no? No se llega a apreciar bien por qué, visualmente, a primera vista. Pero el del 8 y el del 2 lo compraba un poco más fácil, porque dije, ah, bueno, acá tengo un cachito y acá tengo lo que me falta. Pero ¿qué pasa con el 5 y el 3? ¿Qué magia oscura estás haciendo acá? Bueno, no hay magia oscura. Sabíamos que el 3 y el 7 eran iguales, ¿no? Este cachito es el mismo cachito que está acá. Bueno, y entonces este cachito en total me suma media vuelta. Es otra forma de verlo, si quieren.
No pretendo que lo memoricen todo esto para nada. Sepan nada más cómo identificarlo en en un dibujo de este estilo, ¿sí? ¿Qué ángulos o son iguales o cuáles deberían sumar 180? ¿Qué nombre le damos? Es un poco tristemente importante para lo que les van a preguntar. Más que nada sobre el nombre, ¿sí? De las cosas. Por eso hacía énfasis en visiten la página 83, alrededor de esa página, donde tienen todas las definiciones formales con los nombres resaltados en negrito. Yo no me quiero meter mucho con el nombre formal, quiero que vean la relación que hay de fondo, ¿sí? Que cuáles parece que son iguales, ¿sí? Que es lo que estuvimos discutiendo. Lo que ahora sí quizás podamos responder es esta pregunta, o bueno, esta cosa inicial de la cual partimos. ¿Por qué será que los ángulos interiores de un triángulo nos suman 180? ¿De qué nos sirve lo que estuvimos hablando recién si yo tengo un triángulo ahora? No veo ningún triángulo, ¿no? Acá, miren. ¿Acá ven un triángulo en algún lado ustedes? Entre ese dibujo, ¿se ve algún triángulo ahí? Yo los veo por todos lados. ¿Dónde? ¿Dónde? Y en el ángulo 5, en el 6, Ah, pero todo el guarda, Mabel, triángulo. vos me estás cerrando. Porque ahí no se cierra en ningún momento. Vos me decís, bueno, yo por Ah, ejemplo, ok, ok. yo puedo ver vos me estás diciendo yo veo un triángulo acá. Ujú. Bueno, pero no, lo que decimos en el 5 es que tenemos el ángulo 5. Claro, claro. No tienen tres lados. Lo que necesitaríamos es que tenga tres lados, como Claro. dicen, ¿no? Y acá yo en principio no veo, porque la L1 y la L2 son dos calles paralelas, dos rectas paralelas, no se tocan. Hay otras geometrías donde paralela no implica que no se toquen, sepan eso. Eh, Hay otras geometrías bastante lindas que, si bien tienen un nombre de paralelas, dos rectas, se pueden, se pueden cruzar. Y ya que lo mencioné, lo digo como comentario. Si uno ve el horizonte, la línea del horizonte, y ve una carretera, ¿qué pasa? Si yo estoy parado acá y veo la carretera y saco la foto, sé que las dos líneas de la calle son paralelas. Pero ¿qué estoy viendo acá en el horizonte? Que se Que juntan. se están cruzando. Entonces, hay geometrías, en este caso tiene el nombre de geometría proyectiva, donde puede pasar que rectas paralelas se crucen, ¿sí? Curiosidad. No vamos a hablar de esas geometrías, nosotros nos vamos a concentrar en un plano infinito, plano de verdad, lo que sería la pizarra en mi caso, ¿no? Es un plano infinito, yo puedo irme a cualquier lugar, es plano en todos lados, no pasan cosas raras. Bien, ahora, vamos a analizar el caso del triángulo. Yo tenía este triángulo, ¿y qué quería averiguar? Quería averiguar que la suma del azul con el verde, con el rojo, eran 180, ¿no? Eso era lo que yo quería averiguar. ¿Me permiten que yo continúe este segmento para un lado y para el otro? Sigo teniendo el mismo triángulo, ¿no? Lo único que hice fue continuar eternamente para un lado y para el otro el segmento. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo acá? Para este lado, para este lado, para este lado y para este lado. Bueno, en principio ahora tengo tres rectas que me terminan formando un triangulito, que era el que tenía. Bueno, pero no tengo la situación de antes, ¿no? Yo necesitaba dos rectas paralelas. Bueno, ¿qué pasa si yo marco este punto de acá? Y por ahí voy a trazar una recta auxiliar que sea paralela. ¿Paralela a quién? A la recta azul que tenemos debajo. Quiero que esta de acá y esta de acá, la recta negra la construí de forma que resulte paralela con la otra que marqué, ¿sí? Entonces podría decir que acá tengo L1 y acá tengo L2. L1 y L2 paralelas, ¿sí? Entonces pregunta, gente. Ahora tengo
casi que la misma situación que teníamos antes, ¿no? Tengo dos rectas paralelas que son atravesadas por una recta. ¿Qué tengo yo ahora? Tengo la recta 1, la recta 2, que están siendo atravesadas primero por esta recta de acá. ¿Sí? Este lado de acá sería. Y al mismo tiempo están siendo cruzadas por este otro. Concentrémonos solo en una de ellas primero. Concentrémonos solo en esta. Y apliquemos lo que habíamos aprendido. ¿Y qué habíamos aprendido nosotros? Habíamos aprendido, por ejemplo, lo de alterno interno. ¿Qué nos decía alterno interno? Por ejemplo, que el 3 era igual al 6. Este de acá era igual a este de acá. Vamos a ver si lo podemos aplicar, ¿dale? ¿Cuáles serían los ángulos alterno internos? Bueno, tendría que enumerarlo, ¿no? Diría, si acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, tengo el 4. Ahora voy a nombrar las cosas de este lado. Perdón si se escuchan golpes, están afuera de la calle haciendo no sé qué. Tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, y del otro lado también tendría ángulos. El tema es que hay un cruce bastante loco, ¿no? Bueno, pero en principio no me va a interesar tanto el 3, el 4. Me va a interesar solo el 1 y el 2, quizás. De hecho, de estos dos, ¿cuál me interesa? Me interesa el rojo a mí, ¿no? Yo solo quería ver el rojo. ¿Qué pasa con el rojo, el azul y el verde? Entonces, ¿quién es alterno interno al ángulo rojo que marqué acá? ¿No será este de acá? Consideren esta recta, ¿eh? Olvídense de la otra recta azul que nos forma el otro lado. De esta recta de acá, olvídense. Este ángulo que marqué acá y este ángulo que marqué acá, por alterno interno, son iguales, ¿no? Uno está de este lado, el otro está del otro. Y están comprendidos entre las rectas paralelas. ¿Las convencí con eso? Sí. Mailen, ¿te convencí con eso? Me pone que sí. Es que habías escrito que no y no sabía si era, si era de antes o... Bueno, creo que era de antes el no, perdón. Entonces, este y este resultan que son iguales. Bueno, ¿y qué pasa si ahora miramos la otra recta? Esta de acá. Por alterno interno. Este ángulo que si quieren lo nombro con un 2. ¿A cuál va a ser igual? Bueno, alterno interno. Tenemos las dos paralelas, tenemos la recta esta verde, ahora me concentro en ella. Si tiene que ser alterno, va a tener que estar del otro lado. Y tiene que estar comprendido entre la negra y la azul. Entonces tiene que ser ese. Ahora, fíjense que lo curioso es que nos quedó el ángulo 1, el ángulo 2 y este ángulo 3 de acá, que era el azul que también queríamos. ¿Cuánto recorrimos en total entre el verde, el azul y el rojo? ¿Cuánto recorrí acá? 180. Acabamos de demostrar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo nos da 180. ¿Vieron? Lo que parecía magia oscura de mirar relaciones entre ángulos y después aplicarlo a un triángulo cualquiera, era algo que podíamos deducir. ¿Sí? Está bien que yo la fui guiando, fuimos construyendo todo esto, ¿no? Pero no ocurrió nada ilegal en ningún momento, era solo mirar relaciones entre ángulos. Lo que terminamos concluyendo entonces es que 1 más 2 más 3 nos dio 180. Y insisto, el triángulo del cual partí podría haber tenido la pinta que yo quiera, ¿no? Podría haber tenido la forma fea que yo quiera, siempre iba a poder hacer esta construcción. Podía elegir continuar todos los lados, podía poner una recta paralela negra auxiliar, ¿no? Por un vértice. Y fijarme cómo están distribuidos los ángulos, iba a llegar a lo mismo. Tenga la forma que tenga el triángulo. ¿Sí? Entonces esto es clave. ¿Por qué? Si ahora ustedes tienen un cuadrilátero, por ejemplo este se llama paralelogramo, ¿sí? No me voy a meter en todos los nombres que hay porque son un millón de nombres,
pero... y los tienen todos en el apunte para estudiar. Más que para estudiar, sepan dónde están ubicados, no lo memorizan, ¿sí? Sepan dónde buscarlo. Están todos alrededor de esta página, ¿sí? En cerca del 83. Y lo que pasa acá es lo siguiente, que nosotros, bueno, nos preguntaríamos si ya sabemos cuántos suman los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, cuántos sumarán los ángulos interiores, por ejemplo, de un polígono de esta forma. De uno que sea como un cuadrado, pero acostado. ¿Qué creen? O un rectángulo, pero acostado. ¿Cuánto sumarían todos estos ángulos? ¿Sospechan algo? ¿O escapa la intuición? Les voy a dar una pequeña ayuda. $360. Ah, ¿qué hice acá yo? Marqué un triangulito. Sí, Y del otro lado, ¿qué me quedó también? triángulo. Otro triangulito. ¿Te convenció, Mailen? Tengo dos triangulitos ahí, ¿no? Entonces resulta ser que la suma de todos los ángulos interiores sería, bueno, los de un triangulito más los del otro triangulito. Entonces, si ustedes tienen cualquier cuadrilátero, cualquier polígono que tenga cuatro lados, la suma va a ser 360. ¿Sí? Acá, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4 va a ser 360. ¿Sí? Y uno podría continuar si quiere. Yo no voy a continuar, pero podrían ya, se dan una idea de cómo continuar, ¿no? Si tienen una figura rara, la pueden ir descomponiendo de a cachitos. Ahora, algo que me gustaría también mostrarles, no me va a dar el tiempo para hacer la demostración. Yo solía hacer una demostración muy linda de este teorema, sobre el cual va a haber ejercicios en el examen, y es el teorema de Pitágoras. No sé si conocen el nombre, es El nombre bastante sí. famoso. El nombre sí, ¿qué significa por ahí no? Pero hay... eh, en principio de Pitágoras, si uno lo busca en internet, según Wikipedia fue una persona que vivió, existió, pero la realidad es que no se sabe con certeza si fue una persona eh, o si fue una escuela que tenía el nombre de la escuela pitagórica. Entonces, hay un famoso teorema que se llama teorema de Pitágoras, pero bien podría haber sido una relación que salió de dicha escuela, en la antigua Grecia. ¿Sí? Los griegos tenían un nivel bastante avanzado de geometría para el momento, así como también en otras comunidades a lo largo de la historia, de forma casi paralela, o unas mucho después que otras, pero lo que terminaron descubriendo, si quieren, es lo siguiente, que si tienen un triángulo, ¿sí? Que cumpla que uno de sus lados mide 90 grados, uno de sus ángulos mide 90 grados, y nombramos, por ejemplo, a los lados, ¿sí? Como un cateto 1, otro cateto, y a esto lo vamos a llamar hipotenusa, a lo que sería la rampa, si quieren. El famoso teorema lo que nos dice es que la suma de los cuadrados de los catetos nos tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Y si quieren le voy a cambiar el nombre para que lo puedan distinguir. En vez de ponerle cateto a los dos, le voy a poner a uno de ellos. Si sumamos este elevado al cuadrado con este elevado al cuadrado, nos tiene que dar lo mismo que elevar al cuadrado esto. Es rarísimo, ¿sí? Esto ya no es para nada intuitivo, pero yo suelo hacer una construcción. No las quiero abrumar ahora con el tiempo que nos queda para hacerla. Si la quieren chusmear, en las consultorías pasadas está, ¿sí? Y lo que hacemos es calcular áreas, ¿sí?
algo que también voy a mencionar ahora en breve. Calculando áreas de polígonos, que todavía no dijimos qué son, pero calculando esas áreas uno puede deducir esta relación. ¿Sí? No sale de magia, no es magia divina. Como bien dijo la compañera Mabel, uno cuando empieza a estudiar el mundo de la geometría, después termina viendo triángulos en todos lados. Eh, Resulta ser así, que un montón de teoremas que aparecen en geometría, de coincidencias, de congruencias, de semejanzas, todas palabras raras las que estoy diciendo, pero relaciones. Relaciones entre figuras, entre ángulos, entre cosas, elementos. La base de construir todas estas relaciones suele ser siempre casi mirar triángulos. Entonces uno queda traumado de ver tantos triángulos después. Pero está muy bueno darle... Mm. Está muy bueno darle ese enfoque que tristemente acá no tenemos. El de mirar o concentrarnos más en la relación que en nombrar la relación. ¿Sí? Por eso insisto que a ustedes les piden mucho el nombre. Vayan a la página 83, 84, donde tienen en negrita ejemplos de los nombres. ¿Sí? Y también de los nombres de los distintos cuadriláteros. Ahora, el teorema de Pitágoras es crucial que al menos lo puedan aplicar. ¿Sí? Voy a traer un ejemplo del trabajo práctico. Denme un momentito. Ahora les traigo uno. Eh, Acá. Tenemos el siguiente ejercicio. Es la pregunta 14. La pregunta 14 del trabajo práctico 2. ¿Se llega a leer? Si no, díganme si no se lee, por favor. Ese sería el enunciado. Nos dice, en un rectángulo, sus diagonales miden 5 centímetros cada una y su altura vale 3. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? ¿Cómo es que acá hay un rectángulo? Imagínense esa figura. Pero el teorema de Pitágoras me habla de un triángulo. ¿Qué relación hay acá entre ambas cosas? O sea, el enunciado me dice que si yo tengo un rectángulo, este sería un rectángulo. Me dicen que sus diagonales miden 5 centímetros cada una. Bueno, ¿qué es la diagonal? Es el segmento que une, si quieren, vértices no continuos, ¿no? O opuestos, como los quieran llamar. Siempre hay un nombre formal para las cosas. La idea es que no sea justo el siguiente vértice. En este caso la diagonal va a ser, por ejemplo, esta. O también podría haber marcado esta de acá. Lo que me dicen es que cada una mide 5 centímetros. Y la altura, me dicen, vale 3. Bueno, yo podría llamar a este lado de acá la altura, ¿no? 3 centímetros. ¿Cuánto creen que va a medir la base de ese rectángulo? Son dos triángulos, dice Mailen, tal cual, ¿no? Es como la ayudita que les había tirado antes. Marcar una diagonal nos parte al rectángulo en dos, ¿no? Dos triángulos. Más aún, como esto es un rectángulo, ¿cuánto mide este ángulo de acá? 90. ¿Sí? Un cuarto de vuelta. Eso era clave. ¿Sí? Esto era clave para poder usar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Sin eso no podíamos continuar. El teorema de Pitágoras nos dice, bueno, tiene que haber 90 grados para que esta relación se dé. Bueno, acá tenemos 90 grados. ¿Qué tenemos de información? Tenemos la información de lo que llamé hipotenusa o h. Tenemos la información de un lado.
que ya me sé. ¿Quién me falta? La base, que la tengo, bueno, acá con la letra A. Podría haberle puesto la letra B, si quieren. Si quieren la cambio por la letra B, así decimos base, más altura. Bueno, no más altura, pero le pongo la letra B, así coincide con lo que queremos. Este sería el B, ¿no? Entonces lo único que debería hacer yo ahora es reescribir, ¿no? Lo que me dice la relación. ¿Les parece? Solo que con la información que tenemos. En el lugar de la letra B, bueno, sé que hay una incógnita. Lo pongo como la letra B. Más C al cuadrado. ¿Quién es C? El que marqué en verde. En mi caso es 3 centímetros, ¿no? Y todo esto está elevado al cuadrado. Supuestamente me dicen que esto es igual a ¿quién? A la altura, perdón, a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Bueno, la hipotenusa acá, ¿quién era? 5 centímetros. Bueno, entonces tenemos esta relación según el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo sabemos quién es B? ¿Qué significa tener algo elevado al cuadrado? ¿Recuerdan qué significaba? Mismo número por 2. Mismo número, o sea, multiplico al 5 con el 2. ¿Eso querés decir? Ah, por el mismo número, dos veces, ¿no? O sea, esto sería igual a 5 centímetros por 5 centímetros, ¿no? Recuerden que la unidad también está apareciendo dos veces. Entonces acá tengo 3 por 3, ¿no? Y bueno, después tengo B que está siendo elevado a la 2, que no sabemos quién es. Bueno, pero 3 por 3 sé que me da 9. Centímetro por centímetro, bueno, les introduzco esta escritura. Este tipo de unidad, centímetro por centímetro, habla de unidad de área de superficie. ¿Sí? Es lo mismo que estemos hablando de una longitud de, imagínense, largo por ancho. A eso le llamamos al producto de esas dos unidades una nueva unidad, en este caso centímetro cuadrado, y esta la llamamos unidad de área de superficie. Uno cuando va a comprar a las inmobiliarias, bueno, no es que vaya a hacerlo comúnmente, pero depende de quién estemos hablando, cuando se acerca a una inmobiliaria ve que los departamentos aparecen en metros cuadrados, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar más en detalle de ese tipo de unidades en la clase que viene. Acá simplemente para terminar la cuenta podemos hacerlo, no hace falta meternos en detalle, pero sepan que lo vamos a encarar bien en la clase que viene. Por ahora decimos, bueno, centímetro por centímetro es lo mismo que elevarlo a la 2. Bueno, está bien, no pasa nada. Después vemos qué significa. Y de este lado, 5 por 5 me da 25, ¿no? Bueno, y pregunta, gente. El b elevado a la 2 sigue estando. Yo sé que si a alguien, no sé quién es, pero sé que si a alguien, a esta cosa que tengo escrita acá, le añado 9 de estos bichos cuadrados, me aparecen en total 25 de esos bichos cuadrados. Entonces ese alguien, ¿a quién tiene que ser igual? ¿Cómo hago para añadir 9 y llegar a 25? 16, propone Mailen. ¿Te convence, Mabel? Lo que Mailen propone... Sí. Ah, ¿te convence? Bueno, lo que ella propone es que ese coso que no conozco, si le sumé 9 y llegué a 25, necesariamente tuvo que haber sido 16. Esto recupera lo que nosotros habíamos introducido en la unidad 4, de cómo resolver ecuaciones. Acá no tenemos otra cosa que una ecuación. Hay una incógnita y queremos averiguar su valor.
Estaríamos despejándola si quieren, ¿no? Bueno, solo nos falta un paso. Ese bicho está siendo elevado al cuadrado. Y me dicen que me da 16. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 16? 4. 4, ¿no? B tiene que ser 4 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo hago B elevado a la 2, ¿qué me queda? Bueno, 4 centímetros por 4 centímetros, ¿no? Esto sería a modo verificar, a ver si es verdad que lo hice bien. 4 por 4 me da 16. Y centímetro con centímetro, bueno, lo dejamos al cuadrado. Y es exactamente lo que tenía acá. O sea, lo hicimos bien. Entonces resulta ser que la base medía 4 centímetros. Esta es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Solo tenía un giro de tuerca, ¿no? Porque nos decían en un rectángulo. Entonces uno tenía que ya ubicar dónde estaba el triángulo, ¿no? Y recuerden que para usar este teorema es necesario los 90 grados. ¿Sí? Necesitan que en un corner, en una esquinita, tengan un ángulo de 90 grados para que se dé esta relación. Hay relaciones más generales donde no es necesario que un ángulo mida algo. Sepan que existen, no nos vamos a meter con ellas, pero hay un montón de relaciones hermosas que se dan en geometría, algunas parecen casi místicas, y dice, ¿de dónde sale esto? Bueno, de mirar triángulos, como decía Mabel al principio. Yo veo triángulos por todos lados, y es verdad, los hay, escondidos, pero los hay. Entonces, em, quiero ver si hay algo que podamos decir más allá de eso. El cálculo de áreas. Eh, Podemos decir eso. ¿A qué llamamos área? Esto a modo de introducción para que ya nos quede presente. ¿A qué llamamos área de una superficie? Bueno, en el caso de un triángulo, es el último que vamos a ver, voy a ir de abajo para arriba. Tenemos el del rectángulo, el del cuadrado. Los que les vamos a evaluar a ustedes para que puedan calcular son estos tres casos, ¿sí? Hay áreas de otras superficies que son más raras. En principio sepan que si conocen cómo calcular estas áreas de estas tres figuras, podrían bien calcular el área, por ejemplo, de una flecha, ¿no? Porque dicen, bueno, si yo ya sé calcular el área de un triángulo y el área de un rectángulo, y yo acá veo que tengo un rectángulo y acá tengo un triángulo. Entonces podrían calcular áreas de ese tipo de superficies. Bueno, eh, el área de un cuadrado vamos a definirla como el producto entre los lados, ¿sí? Fíjense que un cuadrado tiene todos los lados iguales, piensen en una baldosa. Tienen todos los lados iguales, tienen esquinas de 90 grados en cada lado, en cada corner. Y el área de esta figura es lado por lado. La definimos así, ¿sí? A eso llamamos área. Piensen en una cuadra. Una cuadra tiene 100 metros por 100 metros, ¿no? Bueno, el área entonces va a ser 100 metros por 100 metros. El área de esa superficie, de esa cuadra, va a ser 100%, que si mal no recuerdo nos va a dar 10.000 más o menos, metros cuadrados, ¿no? 100% metros, ¿no? Con mil AM. Un ejemplo sería este. 1, 2, 3, 4 metros cuadrados. Y sí, 10.000. ¿Sí? Esta sería el área, por ejemplo, de una cuadra. Las cuadras en promedio suelen tener alrededor de 100 metros. ¿Verdad que en la vida real a veces hay cuadras que son eternas o otras que son muy cortitas? Pero
En general, si es una cuadra cuadrada, ¿quién lo diría? Debería tener 100%. Entonces, el área del rectángulo, a esto nosotros lo definimos como la base por la altura. Bueno, uno podría llamar base y altura a lo que quiera en realidad. Yo voy a llamar base a este lado de acá y la altura la voy a poner con la letra H, si me lo permiten. Y la voy a poner de este lado si no confunde tanto. Pero sería este lado, ¿sí? Entonces, sería base por altura. Fíjense que es parecido al del cuadrado, ¿no? Solo que ahora no miden lo mismo los lados. Uno de ellos mide un poquito más o un poquito menos que el otro. O bueno, bastante más, no sé, pero difieren. Entonces, ¿qué pasa con esta área? ¿La podemos deducir entonces o hay que definirla también? ¿Qué creen? Y les echo una mano también. Pasa lo mismo que antes. ¿Qué pasa si yo al rectángulo de pasta frola lo corto al medio? ¿Qué tengo? Base por altura al cuadrado. ¿Al cuadrado? O yo fíjate que lo partí al medio. ¿Qué significaba partir a algo al medio? ¿Qué Dividir. opera? Ah, era dividir. Ujú. Era dividir, tal cual. O sea, es parecida a esta, pero la mitad me queda, La ¿no? mitad. Esta la pudimos deducir. Si quieren, las que definimos nosotros fueron estas dos. De hecho, si quieren, lo que definimos fue esta de acá. Y un caso raro sería... No, al revés, perdón. La que definimos sería esta y un caso particular de esta, donde la base y la altura coinciden, sería la del cuadrado. Nosotros partimos en realidad de haber definido que es el área de un rectángulo. Lo pueden tomar como una definición y así construirse las otras dos. Lo que importa al fin del día es que lo tengan anotado esto en algún lado y si les piden el área de alguna de estas figuras puedan calcularla. Insisto que hay áreas de otras figuras, como por ejemplo el círculo, que son muy lindas para calcular, pero no nos metemos con eso, y ya involucran números bastante especiales. Números como por ejemplo pi, ¿sí? Que es aproximadamente 3,14, 15, 16, bla bla bla. Es un número muy, muy particular. Pero bueno, no nos metemos con esas cosas nosotros. Por hoy creo que hemos visto suficiente. Vimos las relaciones entre ángulos que había entre dos rectas que se cruzan, entre rectas paralelas y otra que la cruza. Deducimos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180. Lo llevamos más allá y dijimos, bueno, la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono casi que ahora la podemos calcular. Eh, Fuimos también a hablar del teorema de Pitágoras. Y por último, esta mención sobre el cálculo de áreas. ¿Sí? Insisto que los nombres bien formales los tienen en detalle en el material de estudio. Yo lo que quería que se lleven de hoy eran las relaciones. ¿Sí? Si uno tiene clara la relación, el nombre es algo secundario. ¿Sí? Pero no lo dejen de lado al nombre porque lo que les va a aparecer es mucho nombre. ¿Sí? Nosotros estuvimos nombrando, ¿no? Vieron que hablamos de alterno, conjugado, adyacente, ¿sí? Tengan presente ese tipo de nombres. Los van a ver todos alrededor de esta página, de la página 83, 84. Cerca de esas páginas están muchos nombres, ¿sí? Espero que esta introducción a geometría no haya sido eh, no les haya sacado las ganas de indagar en geometría, porque yo la considero la rama casi más linda de la matemática. El enfoque que le damos acá no es el mejor, eh, pero sepan que va a cambiar dentro de poco. Así que, tristemente, les tocó el periodo donde, bueno, sigue este enfoque, pero bueno, si les picó la curiosidad este tipo de relaciones raras que hay en la geometría, eh, es un mundo entero para descubrir. Ya lo van a. Si lo chusmean, lo van a saber de qué hablo. Y si quieren, antes de cerrar, puedo
a ver si me acuerdo una de las relaciones más raras que había en mi vida, que decía que si tenía una circunferencia, a ver si me lo acuerdo, tenía esto así, tres puntos marcados, uno este con eh, este con este con y este con este. Ahora me falta unir uno más, que es este con este. Estos tres puntos que marqué acá, si uno lo hace bien, quedan alineados. Ahora no parece que están alineados, pero si hacen el recorrido que yo les dije, yo fallé acá. Por ahí me están diciendo, profe, ¿qué corno está haciendo? Ah, esperen, tengo la función de línea. Ahí va. Tengo que unir este con este. Tengo que unir este con este. Tengo que unir este con este. A ver si se aprecia la relación que les quiero mostrar. Tengo que unir... iba por acá, ¿no? Sí. Este con este. Ya casi llego. Ténganme paciencia. Y con esto concluimos. Ahí va, miren. Ahí sí, ¿no? Qué bárbaro. Es una locura. Uno dirá, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, y aplicaciones muy muy directas de este tipo de relaciones parece no haber, pero las hay. Qué genial. Y lo curioso es que si uno mueve estos puntos que yo marqué acá, acá y acá, los desplaza a lo largo de la circunferencia, esos tres puntos siguen quedando alineados siempre. Bueno, cosas místicas como esta pasan en geometría. Y lo que Y- dicen por ahí, la cuadratura del círculo, ¡Oh! ¡Qué hermoso! Sí, sí, sí. ¿Qué para significa otro capítulo. la cuadratura del círculo? De hecho, yo hice un trabajo en historia de la matemática acerca de la cuadratura del círculo, Oh, cuando estaba cursando esa materia en la facultad. Te puedo decir lo que plantea, no te voy a meter sí, en detalle, obvio. ya estamos terminando, pero la idea de la cuadratura del círculo es la siguiente. ¿Qué significa cuadrar un círculo? Bueno, cuadrar un círculo, esto significa que se está intentando construir un cuadrado que tenga igual área que un círculo. ¿Sí? O construir un círculo que tenga igual área que un cuadrado. Podemos ir de un lado al otro. Eh, o sea, vas a ver que lo que se intentaba hacer era, bueno, si tengo un círculo, a lo largo de la historia lo que intentaban hacer era aproximar el área del círculo, porque no podían calcularlo con exactitud. Una primera aproximación burda por ahí fue, bueno, tengo un cuadrado acá, esta va a ser el área del círculo. Bueno, pero ¿qué pasó con este cachito de acá, este cachito de acá, este cachito de acá y este cachito de acá? ¿Me lo dejaste por afuera? Bueno, entonces lo aproximo por afuera, así no te molestás conmigo. ¿No? Bueno, encima lo aproximé. Tiene que ser así, así, que toque justo en un claro, punto. Bueno, pero acá lo mismo, ¿no? Porque me falta este cachito, o me sobra ahora. Me sobra este cachito, me sobra este cachito. Bueno, esa fue la idea detrás de intentar cuadrar un círculo, ¿sí? A lo largo de la historia. Eh, son problemas que duraron miles de años. Se fue refinando el cálculo del área de un círculo a lo largo del tiempo hasta que se llegó a una fórmula cerrada exacta del área de un círculo. Pero es una pregunta que dio lugar a gran desarrollo no solo en geometría, sino que también en cálculo y otro tipo de áreas de la matemática.
Es una pregunta muy, muy profunda. Eh, bueno, esa es la idea detrás de cuadratura del círculo. ¿Sí? Ok. Si querés poner en YouTube cuadratura del círculo, vas a ver que hay documentales Sí, hechos. sí, lo que Es muy pasa bueno. que ya lo escucho como un dicho, Ahora sabes a qué ¿no? hace referencia. Claro, Están era eso. intentando aproximar el área de un círculo mediante un cuadrado. De hecho, están viendo si es posible construir un cuadrado o un círculo que tenga la misma área que... Bueno, Claro. pero la respuesta es no se puede. Y sí. Bueno, Bueno, ya sí, gracias. concluimos por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias. Que anden bien. Buenas tardes.